Tengo que aclarar algo antes de empezar este video porque me di cuenta que mucha gente muy fanática de lo paranormal, a quienes yo llamo paranormal lovers con mucho respeto, viene muy enojada y muchas veces agresiva a videos como estos. En ningún momento digo que esto no exista, yo la verdad que no sé, puede que sí como puede que no, y la verdad que no me interesa, porque no es una temática que me fascine tanto. Ahora, sí me gusta analizar casos de criminalística que se le dan toques paranormales porque en muchas ocasiones es más amarillismo con enfoque al entretenimiento que algo real, lo cual no está mal. Yo no juzgo a quienes hacen este tipo de contenido y no pretendo que crean en lo que yo diga en mis videos de YouTube. Ustedes son lo suficientemente inteligentes como para sacar sus propias conclusiones y hacer ustedes mismos su propia investigación. Yo hablo de casos específicos que para mí no tienen nada de paranormal, aunque son popularmente conocidos por esto. Pasó en el video del Hotel Cecil. Si no querés creer en lo que yo diga, no cambias ni mi vida ni la tuya. Seguí creyendo, a nadie le importa. Esto hay que tomarlo como una perspectiva, nada más que eso. Si sos un paranormal lover, no te recomiendo que veas estos videos porque te vas a poner nerviosito. Ahora, si te gustan ambas temáticas, lo paranormal y la criminalística, creo que sí te va a gustar porque te da una opción nueva a un caso que todos conocemos. El primer episodio, la verdad que salió de suerte, fue el de Lisa Lam y el Hotel Cecil. Como les gustó mucho, de vez en cuando voy a lanzar videos sobre esto. Hoy vamos con uno nuevo. La historia de Amityville. Me imagino que muchos la conocen porque hoy en día es parte de la cultura popular de Hollywood, con un libro lanzado en los 70s que fue uno de los más vendidos de su época y además varias películas basadas en este libro. También tenemos que mencionar que los Warren, que son muy famosos en el mundo paranormal y denominados demonólogos, dijeron que esta casa sí tenía algo. Y va a ser difícil ir en contra de esta pareja porque son muy queridos, pero tengo mis opiniones de por qué creo que ellos arriesgaron su carrera para aceptar una mentira. Así que pónganse cómodos que vamos a hablar de Amityville, la historia real que no es paranormal. Amityville es un poblado de aproximadamente 9.000 habitantes dentro de Long Island en el estado de Nueva York. Fue fundado en el siglo XVII e inicialmente llamado Friendly Bay Village. Mayormente estaba poblado por granjeros y tenía una fuerte en la pesca y venta de botes por contar con la bahía Great South en su perímetro. De a poco el lugar fue transformándose de la industria de pesca y marina a un lugar vacacional para los más acomodados de las ciudades y estados cercanos. Hoteles se empezaron a instalar en la zona para aprovechar las playas y la perfecta temperatura. Con el tiempo, muchas casas fueron construidas, mayormente en sus inicios como casas de verano para los ricos y poderosos que podían pagar un lugar ahí. Oficialmente se denominó Amityville el 3 de marzo de 1894 y ya era conocido como una zona de lujos. Casas hermosas, con estilos coloniales y con una gran influencia europea. La sociedad americana se reunía aquí, desde empresarios, artistas y los llamados ricos y famosos de Manhattan. Es más, en sus anuncios de ventas de terrenos y casas siempre promocionaban con la frase "a tan solo 45 minutos de Broadway". Esto demostraba que casi desde el comienzo la ciudad tenía como objetivo convertir a Amityville en un centro vacacional exclusivo. El 14 de enero de 1924, una familia irlandesa vendió su propiedad a los Moynihan. Esta propiedad, ubicada en la avenida Ocean en el número 112 de Amityville, inicialmente tenía una casa ya construida. Como la idea de los Moynihan era construir una casa al estilo colonial holandesa, que era lo popular de esa época, decidieron vender la estructura, moverla del lugar y en el terreno construir su nuevo hogar. Suena raro,
raro, pero eso es muy común en Estados Unidos. Acá algunas estructuras son prehechas o están como todas unificadas y son fáciles de transportar, y esto fue lo que hicieron con este terreno que tenía una casa antigua, la movieron y construyeron la nueva casa. Esta casa es la que hoy es mundialmente conocida como la casa del horror de Amityville. Podemos decir que oficialmente los Moynihan, la familia Moynihan, fueron los primeros dueños de este lugar. La tuvieron por 36 años hasta que en octubre de 1960 la vendieron a la familia Riley. Esta familia la tuvo por tan solo 5 años hasta que se divorciaron y la vendieron a los nuevos inquilinos el 28 de junio de 1965. Esta familia fue la familia DeFeo, que tiene una gran importancia en esta historia porque con ellos inició todo. Unos 10 años después, en diciembre de 1975, se mudaron los Lutz y tan solo estuvieron por 28 días. Por más de un año la casa estuvo sin habitar. No hay registros de cuándo los Lutz pusieron a la venta la casa porque hubo un tiempo en la que se hicieron varias investigaciones antes de ponerla al mercado. El 18 de marzo de 1977, los Cromarty compraron la propiedad. Esta familia también es importante en la historia. Son los que tuvieron el lugar por un tiempo hasta que no aguantaron más y tuvieron que mudarse. Luego hubo más propietarios, aproximadamente 3 a 4. Hasta se llegó a cambiar la dirección de esta ubicación para confundir a los turistas que iban a sacarse fotos por toda la historia que esta casa tenía. Hasta que en la actualidad no se sabe bien quién sería el dueño porque no se ha hecho público. Se dice que la casa no está habitada, pero acuérdense, este es un lugar vacacional. Cualquiera pudo haber comprado que viva en otro lugar y solo vaya al verano. Entonces es como que se ve que la casa no está habitada, pero sí fue comprada oficialmente por alguien. Kathleen Teresa Connors nació el 13 de octubre de 1946 en Massachusetts, Estados Unidos. No se sabe bien la fecha de su primer matrimonio, pero hay datos que dicen que a finales de los 60s y comienzos de los 70s estuvo casada con un hombre llamado Sebastián Cuaratino. Con él tuvo 3 hijos, llamados Chris, Dan y Missy. Luego de su divorcio conoció a George Lee Lutz, nacido el 1 de enero de 1947 en Long Island, Estados Unidos. Ellos se casaron en 1974 cuando ambos tenían 31 años y rápidamente George se volvió la figura paterna de los hijos de Katy. Es más, todos adoptaron el apellido Lutz. Eran una familia normal de clase media. Un año después de casarse, George y Katy empezaron a buscar una casa para comprar, ya que en el primer año vivieron de alquiler. Según ellos lo comentan, vieron hasta 50 casas en la zona de Long Island, hasta que se encontraron con un anuncio de una hermosa casa estilo colonial holandesa de 3 pisos, 5 habitaciones, 3 baños y medio en la calle Ocean del número 112 en un municipio llamado Amityville del estado de Nueva York. Lo interesante era el precio, tan solo $80,000 por una hermosa casa ubicada en una zona donde los precios rondaban entre $125,000 a $250,000 e inclusive mucho más. Además, esta casa en particular tenía acceso a la bahía Great South, tenía una piscina y un cobertizo para botes o lanchas. Todo esto aumentaba el precio, pero los Lutz no se cuestionaron mucho y decidieron adquirirla porque era una ganga. When Kathy first walked into that house, in that foyer, her whole face lit up. Biggest smile you could imagine. She was home. This was where she wanted to live. The craftsmanship, the workmanship, the quality of the house, it was everything we were looking for. Una semana antes de la Navidad de 1975, los Lutz se mudaron oficialmente a la casa de Amityville, pero no duraron ni un mes. Según ellos, vivieron los 28 días más escalofriantes de su vida. Estas son declaraciones de George sobre lo que vivieron en estos 28 días. George mencionó que desde la primera noche él solía levantarse entre las 3 a.m. y las 3:30 de la madrugada. Algunas veces la hora era exactamente a las 3:15 a.m. Dijo que cuando se levantaba iba a ver si sus hijos estaban bien y que siempre encontraba la puerta del cobertizo abierta. Ahí ellos tenían un bote que fue una inversión bastante importante para la familia, entonces lo cuidaban mucho y mantenían
tenían el cobertizo siempre cerrado. Por eso le parecía raro que esto ocurriera. Cuando ellos se mudaron, la casa estaba llena de estatuas que la familia anterior había colocado en los patios delantero y trasero. En una estaba una virgen y para mantener la estética que ellos querían para su nuevo hogar, ellos decidieron sacarlas. En la casa se escuchaban ruidos, puertas cerrándose, olores que parecían de cañerías y ventanas que se abrían solas. Al comienzo pensaron que la casa tenía problemas, llamaron a expertos en reparaciones pero no encontraron nada raro. Según George, cuando invitaba a amigos a la casa, todos escuchaban pasos que venían del segundo piso, donde estaban las habitaciones. En un momento decidieron cómo bendecir las piezas ellos mismos con un rezo en cada habitación y según él, todo empeoró. Cada vez habían más ruidos, más olores y empezaron a salir líquidos de los picaportes de las puertas. Muchas cosas se movían del lugar cuando ellos salían de la casa. En una madrugada, cuando George estaba volviendo del cobertizo porque la puerta nuevamente estaba abierta, toda su familia estaba durmiendo y él entró a la habitación de Missy, su hija, y vio que una persona adulta estaba caminando adentro de la pieza. En otras ocasiones, Katy sentía que alguien la tocaba por detrás y también veía una sustancia verde que salía de las paredes pero que luego desaparecía. Ellos le llamaban gelatina porque era muy parecido a eso. Una de las cosas que siempre resaltaba George es que su hija Missy, que estaba en una de las habitaciones más grandes de la casa, tenía un amigo imaginario llamado Jody. Según él, su hija explicaba que su amigo era un niño que a veces tomaba forma de un cerdo. En ese momento ellos simplemente pensaban que era parte de la imaginación de su hija. Había una habitación que fue conocida como la habitación roja. El perro de la familia nunca quería entrar a este lugar y la mayoría de los olores lo sentían de ahí. Un día Katy, la esposa, estaba ordenando esta habitación. Ahí había un librero que cuando lo movió, vio que había detrás una pequeña puerta escondida. En ese momento llamó a su esposo para mostrarle lo que había encontrado. Era una habitación secreta con un fuerte olor y con una energía muy negativa. George sentía que una voz le decía que mate a su familia. También recordó haber visto la cabeza de un cerdo con ojos rojos flotando en su sala. En total se habla de más de 200 experiencias paranormales en 28 días. Las experiencias fueron empeorando. Según George, la casa estaba destruida por tantos movimientos. Habló específicamente de paredes rotas, picaportes doblados, puertas con daños y mucho más. Se podría comparar como si la casa hubiera sido vandalizada, pero no por personas, sino que por algo extraño que luego descubrieron gracias a investigadores paranormales que eran demonios. Se hablaba de un cementerio indígena que estuvo antiguamente en esa zona y de la terrible historia que ocurrió en el lugar. Luego de esto, los Lutz decidieron dejar la casa y contaron al mundo su experiencia. Se volvieron una sensación en los medios de Estados Unidos. Jay Anson escribió el libro Horror en Amityville que contaba la experiencia de los Lutz en este lugar. Fue lanzado el 13 de septiembre de 1977 y se convirtió en un éxito. En poco tiempo ya estaba la adaptación de la película y con los años la historia nunca dejó de fascinar a millones de personas con más producciones cinematográficas. Tanto fue el éxito que todos los que alguna vez estuvieron involucrados con esta historia se hicieron de mucho dinero. Vale la pena mencionar que era una época importante para las historias de terror. En 1971 se lanzó el libro del Exorcista y en 1973 la película basada en este libro. Era el momento exacto para explotar esta historia. Antes de que los Lutz se hayan mudado a la casa de la avenida Ocean, estuvieron los DeFeo. Fueron propietarios por 9 años hasta que ocurrió un hecho muy trágico. Esta familia estaba compuesta por los padres y sus 5 hijos. Uno de ellos, llamado Ronald Butch DeFeo. Él era el mayor de los hijos, tenía 23 años, y en la tarde del 13 de noviembre de 1974, a las 6:30 p.m., Ronald fue hasta un bar que quedaba a cuadras de su casa. En ese momento, la propiedad de su familia, la 112 de Amityville, era conocida como High Hopes o Altas Esperanzas por el cartel enorme que tenía en la entrada. Al entrar al bar gritó lo siguiente: "Por favor,
tienen que ayudarme, creo que dispararon a mi madre y a mi padre, para luego caerse de rodillas y lamentarse por este hecho. En este bar estaba uno de sus mejores amigos llamado Bobby Kelsky, quien lo agarró y lo llevó en su vehículo hasta la casa. También lo acompañaron 4 hombres más llamados Joy Jesuit, John Altieri, Al Saxton y William Scormaglia. Cuando llegaron, la puerta principal estaba abierta. Al entrar vieron que la casa estaba bastante oscura y el perro de la familia, un pastor inglés, empezó a ladrar a los hombres. Ronald se quedó afuera mientras sus amigos entraron a la casa. Bobby fue el que subió primero las escaleras y los demás lo siguieron cuidadosamente porque no sabían si había algún hombre adentro. Fueron a la habitación principal, prendieron la luz y se encontraron con la terrible escena. Los cuerpos sin vida de Ronald DeFeo, padre de 43 años, y la madre Louise DeFeo, de 42. Estaban boca abajo sobre las camas. Se notaba el charco de sangre en la espalda del padre, mientras que la madre estaba cubierta por una sábana blanca. Luego fueron a las otras habitaciones donde estaban los hermanos, también sin vida. Don, Allison, Mark y John Matthew. Todos casi en la misma posición, boca abajo, mientras dormían con un disparo en la espalda. Jesuit, uno de los hombres que estaba en el bar y los acompañó, llamó a la policía de Amityville. Un oficial llamado Kenneth Greguski llegó en 10 minutos. Todos estaban apoyando a Ronald, hijo, porque lloraba descontroladamente. Él decía: no voy a volver a esa casa, mientras golpeó con su puño el automóvil de su amigo para continuar con un grito diciendo: mi padre y mi madre están muertos. Convencieron a Ronald Jr. a que entre de nuevo a la casa. Lo sentaron en la cocina mientras que el oficial de la policía inspeccionaba el lugar. Unos minutos después, este oficial llamó a la central de policías a notificar los asesinatos y poco después investigadores, más policías y medios de comunicación se acercaron al lugar. El detective Gasper Randazzo fue el primero en cuestionar a Ronald Jr. Le preguntó dónde estuvo en este tiempo, cómo encontró a su familia y quién podría ser responsable. Le contó que ese día fue temprano a trabajar, su padre era el dueño de la empresa, pero que ese día él no fue porque tenía que ir al médico por problemas en la pierna y la cadera, refiriéndose a su padre. Salió temprano, a eso de la 1 de la tarde, aunque él trabajaba hasta las 5. Como su papá era dueño, él hacía lo que quería. Eso fue lo que él mencionó. Fue a un bar a tomar unos tragos, consumió cocaína, volvió a su casa, pero aunque los vehículos estaban estacionados, nadie respondía a la puerta. Como él no tenía la llave de la casa, tuvo que forzar la ventana de la cocina, entró, fue a la habitación principal, prendió las luces y fue ahí cuando se encontró con toda esta escena. En ese momento corrió hasta el bar y ocurrió todo lo que ya mencionamos. En esta declaración, Ronald mencionó que un señor de 70 años podría haber sido el culpable. Este señor vivió con la familia por un tiempo y estaba ligado a la mafia. Contó al investigador que un tiempo atrás él tuvo una pelea con este señor y que por culpa de eso la amistad con su padre había terminado. Entonces él creía que este señor, que ya tenía un historial de asesinatos, fue el culpable de lo que había pasado. Como el detective Randazzo creyó en esta historia, lo pusieron a Ronald Jr. bajo protección policial por si las dudas la mafia lo tratara de matar a él. En esa noche encontraron las municiones que se utilizaron, que concordaban con el arma que se utilizó. Los amigos también fueron cuestionados y comentaron que Ronald Jr. era un fanático de las armas. Todo iba tomando forma y apuntaba al hijo mayor de la familia. Cuando levantaron a Ronald Jr., quien estaba durmiendo en una habitación especial de la policía bajo protección, le leyeron sus derechos porque él ya estaba como sospechoso. Él seguía negando y culpaba al hombre de 70 años, pero habían muchas inconsistencias que no pudo responder. En un momento dijo que él estuvo en la escena del crimen, pero que el hombre en cuestión, el supuesto mafioso, lo amenazó y obligó a que escondiera pruebas en un bote de basura. Con el tiempo la historia ya no era coherente y Ronald Jr. tuvo que admitir que él había realizado el crimen completamente solo. El juicio por los crímenes de los DeFeo fue realizado en octubre de 1975.
Aquí entra una persona muy importante en toda la saga Amityville. Es el abogado de Ronald Jr. DeFeo llamado William Weber. Su defensa consistía en alegar demencia y que Ronald Jr. escuchaba voces que le decían que mate a toda su familia. Todavía no se hablaba de una casa embrujada, sino que culpaban a la salud mental de Ronald Jr. Esto no sirvió de mucho y Ronald Jr. fue condenado a 6 sentencias de 25 años a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ronald Jr. DeFeo sigue vivo y está actualmente sirviendo su sentencia en la correccional Green Haven de Nueva York. En todo este tiempo, las versiones de Ronald Jr. fueron cambiando. En un momento dijo que su hermana Dawn fue la que cometió los asesinatos. Hay otras versiones que dicen que Ronald tuvo que tener un cómplice, pero nada está confirmado más que la culpabilidad del hijo mayor de la familia. Ahora, hablemos del abogado. Aunque la sentencia ya estaba hecha, unos años después, William Weber, el abogado, confirmó que parte de su estrategia fue hablar con los nuevos inquilinos de la casa, la familia Lutz. La idea era crear una historia que concuerde con la defensa de que Ronald Jr. escuchaba voces y que el problema en sí fue la casa. Ahí nació la historia de horror de Amityville. Según Weber, noches enteras se pasó con George Lutz ideando esta estrategia que prometía muchos beneficios para todos. Primero, la posibilidad de que crean esta versión para que Ronald Jr. tenga la posibilidad de ser juzgado de nuevo y dinero para los involucrados. La idea incluía lanzar un libro que fue designada a Jay Anson y aprovechar la tendencia de terror que se estaba dando en la época con el libro El Exorcista, que había sido lanzado tan solo en 1971 y que ya tenía una película en 1973 ganadora del Oscar. Aquí entran los Warren, la pareja más exitosa del mundo paranormal, y Amityville era un mal necesario para ellos. Cuando los Warren hicieron su investigación junto con otras 7 personas, incluyendo una reportera y un camarógrafo de un canal de televisión, una de las fotos más famosas fue sacada en el pasillo que daba a las habitaciones. Esta foto muestra lo que parece un pequeño niño mirando a la cámara. Cuando le mostraron la foto a la hija de los Lutz, Missy, ella mencionó que ese era Jody, el niño que la visitaba para jugar. Esta investigación comprobó para la prensa y el mundo que efectivamente esta casa tenía algo. ¿Quién dudaría de los Warren? Una pareja que sirvió al mundo paranormal de manera casi perfecta, con muchas evidencias. La única prueba que tenían oficialmente en este caso era esta foto. Y si yo la veo y me preguntan qué opino, yo la verdad que digo sí, parece un fantasma y hasta me da miedo. Pero lo que viene después es lo que hace dudar de la veracidad de todo lo que se afirmó. Primero, la estrategia del abogado. De manera teórica fue excelente, pero no funcionó para nada para la defensa porque se comprobó con expertos en áreas de psiquiatría que Ronald Jr. DeFeo simplemente mintió y que no tenía ningún problema. Desde ahí sabemos que esa casa no tuvo nada que ver con los asesinatos. Es más, Ronald DeFeo cambió tantas veces las versiones que en las últimas que mencionó en los años 90 nunca más dijo lo de los demonios, sino que culpaba a su hermana, cosa que nunca pasó, o por lo menos las evidencias no pudieron comprobar esto. Hay otras 2 evidencias circunstanciales en la investigación de los Warren. La primera ocurrió cuando Ed Warren bajó al sótano. Según él, levitó por unos segundos, solo que no hubo fotos, ni videos, ni testigos. Él se encontraba completamente solo ahí. La otra evidencia es de Lorraine Warren, quien dijo que vio una sombra negra. De nuevo, ella se encontraba sola cuando ocurrió esto. Al comienzo, el reporte de los Warren contaba con increíbles cosas que vivieron dentro de la casa, pero cuando la gente empezó a sospechar sobre la credibilidad, los Warren se quedaron solos. Las otras personas que estuvieron dentro admitieron no haber sentido nada. Luego el abogado había salido a la luz, pero los Warren y los Lutz mantuvieron sus versiones de que esa casa tenía algo muy poderoso. Expertos en este tema luego descubrieron que por lo menos 80 de las más de 200 supuestas actividades paranormales fueron descubiertas ser falsas. Las más importantes se encontraron en los daños de la casa que los Lutz contaban y también contaron en el libro que supuestamente fue el relato de una vivencia
real. Esa casa nunca sufrió daños, nunca hubo reportes de vandalismo ni denuncias al seguro de la casa. Es más, no hay un solo registro de que se hicieron refacciones para cuando la familia siguiente se mudó a la casa de Amityville. Se comprobó que las ventanas se abrían solas con movimientos en el suelo. Esto lo hicieron caminando de manera rápida y vieron que las ventanas se destrababan y abrían. Además, ni las familias anteriores ni las siguientes sufrieron actividades paranormales. ¿Por qué solo a los Lutz les pasó esto? ¿Por qué los Warren arriesgaron una carrera entera por esta historia falsa? Hay 3 ideas sobre esto. Primero, que hubo mucho dinero de por medio. Hasta hoy en día se dice que la historia más importante, leída y que generó dinero a los Warren fue la de Amityville. Además, después de esto, los Warren ingresaron oficialmente al sector privilegiado de Hollywood con programas de televisión y cobrando miles de dólares por ser asesores en películas de terror. Este fue su caso que los llevó al estrellato. Por otra parte, se dice que fueron pagados por el abogado de DeFeo. Ronald Jr. si salía podría cobrar una millonaria suma del seguro de vida de toda su familia. Esto tendría que haber estado bien realizado y los Warren al parecer habrían recibido mucho dinero para mentir. Sea cual sea la razón, ellos siempre siguieron con su versión. Y aquí entra también el orgullo. Todos los otros involucrados en la investigación fueron desmintiendo lo que pasó en ese día, pero los Warren no podían. Era su carrera. Cometieron un error y simplemente siguieron con la historia sabiendo que los Lutz también iban a seguir. Obviamente que hay cosas que no se pueden explicar si es que creemos en las palabras de los Lutz y los Warren. Y yo creo que esa fotografía que mostraron fue la más importante para que la historia nunca muera. ¿Cómo se desmiente esa foto? No hay manera. Algunos dicen que capaz haya actividad en esa casa, pero que nunca fue tan exagerada como lo describían. Capaz hubo algo. Se movían cosas, pero no en la magnitud que ellos quisieron hacernos creer. Voy a darles el beneficio de la duda con algo a los Warren y a los Lutz. Hay otro detalle que hasta ahora no se pudo explicar en toda esta historia. Cuando fueron los asesinatos de los DeFeo, según reportes, las autoridades definieron que los disparos se realizaron a las 3 de la madrugada. El arma que se encontró no tenía silenciador y ningún vecino escuchó nada. Esto es algo que nadie hasta la fecha pudo explicar. ¿Cómo nadie escuchó nada? Por otra parte, la foto del niño tampoco tiene explicación. Algunos dicen que es muy parecido al hijo menor de los Lutz y que todo fue manipulado. Esos son los 2 detalles que yo tampoco puedo explicar. Pero igual, si es que realmente hubo algo, porque nadie más sintió nada en esa casa, como la familia que vivió después ahí. Ahora entramos a la familia Cromarty, quienes fueron muy vocales con lo que ocurría ahí. Ellos simplemente dijeron que en esa casa no pasaba nada. Barbara Cromarty aseguró que el libro era una farsa y que en todo el tiempo que ellos vivieron ahí no sintieron un solo suceso paranormal. Es más, les encantaba el lugar. Solo tenían un problema que fue lo que hizo que tengan que mudarse. La casa se hizo tan famosa que era imposible vivir con tantas personas yendo a visitar. Sacaban fotos, algunos dañaban la propiedad para tener un souvenir, otros ingresaban de manera ilegal para ver si el cobertizo tenía algo, tapaban las calles, etc. Un montón de situaciones que hizo que obviamente arruine la vida de esta familia. Eso es lo que ellos dijeron, que este libro arruinó sus vidas. Ellos estuvieron por un tiempo viviendo en esta casa. Se mudaron, ellos seguían siendo dueños, pero se habían mudado porque pensaron que en unos meses todo esto se iba a calmar. En un momento volvieron a vivir a la casa de Amityville, cambiaron inclusive hasta el número de casa de 112 a 109, pero nada funcionó. La gente seguía encontrando el lugar hasta que en 1987 la vendieron a otra familia. Ninguna de las personas que vivieron después de los Lutz sintieron algo paranormal en este lugar. Inclusive los que se mudaron después de los Cromarty hicieron cambios estructurales en la casa para ver si es que la gente dejaba de ir. Uno de los cambios fue modificar las famosas ventanas con forma de ojos a cuadrados, pero nada funcionaba. En el año 2013, el hijo de George, llamado Daniel, habló por primera vez en un documental independiente. Él confirmó que todo lo que sus padres decían fue real, pero que culpaba directamente a George porque él estaba metido en el ocultismo.
Los hermanos de Daniel no quisieron participar en este documental y también se especuló sobre las razones. Sus padres ya habían fallecido y ahí entra la pregunta, ¿por qué en su momento él no los ayudó? Que los padres tuvieron tanta crítica sobre la credibilidad. ¿Por qué los hermanos tampoco nunca hablaron? Daniel ya tenía 40 años y no estaba bien económicamente, lo que podría ser un desencadenante de que esta historia podría generarle dinero a él y también de que esta historia nunca se apague. Vamos a mis opiniones. Esta historia es mucho más extensa, hay demasiados detalles, pero creo que coloqué lo más importante. Yo creo que lo que pasó aquí fue una obsesión por la fama y el dinero, empezando desde el comienzo. DeFeo Jr., que se notaba mucho más interesado en el seguro de vida de sus padres que en lo que él había hecho. Los Lutz, que dieron giras internacionales y generaron millones de dólares con esta historia, sin importar que probablemente estaban ayudando a un asesino. Los Warren, que también se movieron por el dinero y que no pudieron con su orgullo. Y hasta el hijo, que no los ayudó en su momento, pero ahora que lo necesitaba, está generando millones con la historia. Esto es lo que yo opino, que Amityville fue una farsa y que la verdadera maldad no estaba en los supuestos espíritus, sino que en todos los involucrados que aprovecharon la muerte de 6 personas inocentes en ese noviembre de 1974. The book and the movie depict all these kind of weird, strange things that happened in the house during those 28 days when you were there. What kind of things, George, happened? Physically, what were some of the things that happened that scared you? Well, at first, just moving into the house was fine. It's a lovely house. Yeah. And we enjoyed moving in. Within a week, Kathy's hand had been touched by something that we discussed and couldn't explain. It was just something unseen. But if you have 2 or 3 or 4 within one room, that could be commonplace. And it But was when the you're winter. talking over 100, Oh, this was the winter. yes, And you're talking about how many? over 100 Over flies 100 at flies. one time, and then you'd go around and kill them. They'd be lying on the floor. You'd come back an hour later, and they would be there. To the house and talked to the couple who live in the house, or did a year ago. And they said they'd had no problems whatsoever. Everything was just fine. And they implied that this is all a big hoax.